Mi nombre es Alejandro González Escudero, yo soy contador público y licenciado en Administración. Estudié aquí en Ciencias Económicas, creo que la vocación de estudiar Administración y Contador la tenía desde que estaba en la escuela secundaria. No dudé un solo instante en venir a inscribirme para rendir el examen de ingreso. Fui uno de los últimos, no el último, hubo 2 o 3 años más con examen de ingreso, pero yo rendí examen de ingreso en la facultad, con algunos compañeros míos del colegio, nos fue muy bien. Y desde ahí estuve siempre como estudiante, después participando como estudiante en el centro de estudiantes cuando vino la apertura política, después como graduado, participando también como graduado en el consejo directivo de la facultad y actualmente como docente. Así que fue ininterrumpido desde el año 81 hasta la fecha. Mi permanencia aquí es constante y entusiasta. Estoy en el Colegio Marianista de Caballito y nosotros somos peritos mercantiles, ¿no? de ese colegio. Éramos 40, todos varones en aquella época, y la mitad fue a la UCA y la mitad de los que estudiamos económicas, que eran la mayoría, acá a la UBA. Mi papá era contador también y bueno, él me fue acercando y me transmitió mucho de sus experiencias. Mi papá estudió y estuvo por la facultad en la época de oro de la facultad y de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Los años del 58 al 66 hasta la noche de los bastones largos. Y bueno, él tuvo profesores destacadísimos y parte del cariño que le tengo a la facultad y a la universidad me lo transmitió. Mi papá armó el estudio profesional donde yo trabajo desde entonces. Él no siguió participando, pero bueno, estudió también 2 carreras, la licenciatura en Administración cuando se iniciaba en el año 59, contador público es anterior. Así que en la oficina tenemos un título firmado por Ricieri Frondizi, un rector destacadísimo, y por el otro de mi papá, por Hilario Fernández Lón, también un rector destacado. No, quedó ahí en el medio el de Julio Olivera, profesor que tuve el honor de conocer, ¿no? Cuando yo era estudiante. No estudié economía, pero lo conocí a Julio Olivera. Podría haber sido premio Nobel de Economía y una figura increíble de la facultad. El plan de estudios mío era el que estaba vigente, creo que era del año 78. Ese creo que fue mi plan de estudios. Éramos en aquella época 4 carreras. Tiempo después, cuando yo ya me había recibido, se agregó la licenciatura en sistemas, pero las opciones que teníamos eran esas 4 carreras. Generalmente, en lugar de hacer posgrado, lo que hacíamos era 2 carreras, contador público, por ejemplo, y licenciado en Administración. No había posgrados cuando yo estudié, empezaron cuando yo estudié, al final de mis estudios, ¿no? Pero cuando empecé, en el año 81, no había posgrado. Terminé las 2 carreras en el 86 y bueno, y ahí sí empezó a desarrollarse toda la actividad de posgrado. Yo hice algunos cursos de posgrado, pero no con la metodología ni en la facultad, ¿no? En otros ámbitos. Y sí, empecé mi carrera docente apenas me recibí. Tengo recuerdos importantes de la carrera de Administración y de la carrera de Contador. Son 2 vertientes y me tocó conocer a figuras de relieve en nuestra profesión. En Administración, el recuerdo que tenemos muchos de los que estudiamos en aquella época es entrañable para Pavesi, en teoría de la decisión, una figura de relieve internacional. También Federico Frischnet, tal vez un poco cuestionado por alguna posición política de él, pero como profesor y académico de primer nivel y también figura internacional. Jorge Etkin sigue siendo profesor de la facultad. Esto
desnuda un poco su edad, que lo esté mencionando aquí, pero bueno, también un profesor entrañable. Y dentro de la carrera de contador, me tocó conocer, ya retirado, pero sí en charlas que organizábamos, a William Chapman, que creo que es el padre de la estructura de carreras que tenemos actualmente en la facultad, cuando él la implementó siendo decano alrededor del año 58. Una figura enorme. Pero también profesores importantísimos en auditoría o contabilidad, como Carlos Slose, como Enrique Forley Newton, como Horacio López Santizo, todos ellos muy buenos y ejemplares, autores, maestros, formadores de primer nivel. Carlos Slose sigue en contacto conmigo. Y por el lado de los impuestos, que es algo también tradicional dentro de nuestra, como es obvio, ¿no?, de la carrera de contador, el recuerdo de Enrique Reich, Ángeles Schindel, Alfredo Lamagrande, que lo sigo viendo cada tanto y sigue en actividad, Roberto Sericano, todos profesores enormes, con una trayectoria académica y profesional muy destacada, que la verdad que para nosotros eran ejemplos, ¿no? Y hemos tratado siempre de seguir esos ejemplos. Nosotros participamos de la apertura política cuando cae termina la dictadura en el año 83 y integramos el primer centro de estudiantes de la facultad. Yo no pertenecía a la agrupación que ganó, que fue Franja Morada, sino pertenecía a la segunda fuerza, que fue Nexo Revalúo, una agrupación de tipo independiente de centro derecha. Todos esos años fueron experiencias enormes. Me tocó estar en el primer Consejo Superior con participación estudiantil desde el año 73, esto fue a fines del año 83, cuando el rector nombrado fue Francisco de Lich, y nosotros íbamos a representar como estudiantes a la FUBA. Éramos 3 estudiantes, uno de ellos era Andrés de Lich, el hijo de Francisco, y otro, yo estaba por la minoría. Así que ahí conocí, creo, un grupo humano destacado. Yo era minoría, todos los demás eran de la agrupación mayoritaria, designados por Alfonsín, en general relacionados con el radicalismo. Nosotros habíamos llegado, de manera independiente. Y esa fue mi experiencia como estudiante. Posteriormente, cuando ya me recibí, participé en las elecciones del claustro de graduados de la facultad. Nuestra agrupación se llamaba Lista Azul Facultad, yo pertenecía a esa lista. En el año 87 y en el año 89 nosotros ganamos las elecciones de graduados. Creo que fue la última vez que la mayoría no fue oficialista en la elección de graduados. Posteriormente fue siempre del mismo signo. Nosotros logramos estos triunfos. Estuvimos a punto de acceder al decanato. Nosotros nos quedamos a muy poquitos votos de nombrar el decano. Competíamos con Pornoy. Nuestro grupo, si lo tuviéramos que definir desde el punto de los sectores ideológicos que podían estar actuando en la universidad y quizás trayendo al recuerdo lo que era la universidad algunas décadas atrás, donde estaba el reformismo y el humanismo, lo nuestro era más bien humanismo, ¿no? Y los que no ganaron, Pornoy y su gente, eran reformistas. Y ahí nos faltaron 5 votos, porque en la elección de nosotros habíamos ganado en graduados, teníamos un estudiante, y en la elección de profesores peleábamos con Pornoy, con la lista de Pornoy, y una pelea nuestra entre nuestros profesores nos privó de los votos de Vicente Oscar Díaz, también otro profesor de impuestos, de
una enorme figura de nuestra profesión, y ahí tuvimos alguna pequeña diferencia y perdimos esa elección. Si hubiéramos ganado, bueno, habríamos estado conduciendo la facultad. Portnoy y su grupo nos ganó en ese momento. Posteriormente también estuvimos apoyando la candidatura de López Santillo para el rectorado, algunos años después, en el año 91. Competíamos contra Oscar Juberov, ¿no? También en una línea parecida, digamos, grupos reformistas o herederos del reformismo, radicales y socialistas, y nosotros de tendencia de centro derecha. Y estuvimos, bueno, por lo menos la elección de rector en aquel momento requirió 3 votaciones. Peleamos bastante, ¿no? Porque ahí hay que tener mayoría en la primera y si no se vuelve a votar. Entonces fue un momento que también se podría haber producido un cambio. Bueno, ahí quedamos bastante más lejos, pero en la facultad estuvimos, como en la película de Woody Allen, estuvimos match point con la gente del oficialismo. Me ha tocado vivirlo a mí, lo he vivido, he visto en otros colegas, uno hace una experiencia muy grande. Para mí, haber estado en el Consejo Superior de la Universidad como alumno y en el Consejo Directivo de la Facultad como graduado, fue la experiencia de estar en el directorio de una organización de relieve y aprender cómo se toman decisiones en este tipo de entidades y poder ejercer un liderazgo con la gente que lo acompaña a uno o los que están en contra de lo que uno piensa. Nosotros estuvimos en consejos directivos peleados, donde casi era pareja la fuerza entre uno y otro. A nosotros nos faltaba un consejero, ¿no? Pero eran debates muy importantes y sobre temas muy sensibles, porque fueron épocas donde se discutieron temas bastante importantes, como por ejemplo uno de los debates más importantes que hubo en aquel entonces fue el de qué se hacía con los concursos que se habían hecho en el último tramo del gobierno militar, ¿no? Si se impugnaban o no se impugnaban. Entonces debatimos mucho sobre esto. Las posiciones que había en aquel entonces era impugnar todo y volver a hacer de nuevo, o impugnar solo en aquellos casos donde había habido arbitrariedades manifiestas o proscripciones manifiestas. Nosotros estábamos inclinados por esta posición, pero Leopoldo Portnoy fue el que apoyó una impugnación general de esos concursos y fue finalmente lo que prosperó. Entonces en aquellos años se volvieron a hacer concursos para la totalidad de los cargos de profesores de la facultad y de todas las facultades, fue para toda la universidad. Nosotros teníamos una visión cercana a lo que identificamos como la posición histórica del humanismo dentro de la universidad, y el sector mayoritario que era franja morada, que era lista blanca de graduados de ciencias económicas, era de tendencia reformista. Entonces podíamos tener allí algunas diferencias acerca de cómo manejar el ingreso, cómo manejar el desarrollo de la currícula. Y este tema de los concursos, el tema de los concursos en aquel momento, o sea, qué hacer con los concursos que se habían hecho durante el gobierno militar, fue un tema de diferencia bastante profunda entre un grupo y el otro. Con el tema del ingreso es un tema bastante interesante, porque en realidad el compromiso que traía el presidente Alfonsín era el de liberar el ingreso, es el ingreso irrestricto en la universidad. Y esto ocasionó un enorme esfuerzo. En aquel momento yo estaba como estudiante, representando a los estudiantes en el Consejo Superior, y Francisco de Lich hizo un enorme esfuerzo para habilitar sedes para el ciclo básico que se había creado para el año 85, ¿no? Para recibir a todos los ingresantes en el año 85, porque en el año 84 hubo examen de ingreso.
Sí, en el primer año después de la caída del gobierno militar hubo examen de ingreso. Recién en el año 85 se hizo el ingreso restricto y hubo que acondicionar diversos edificios para poner en marcha el ciclo básico común y poder recibir a todos los estudiantes que ingresaban. Nosotros teníamos una posición favorable hacia dar examen de ingreso, pero bueno, éramos minoría, la mayoría había decidido hacer el ingreso libre y organizar el ciclo básico común. Nosotros acompañamos al rector del ICH en este esfuerzo, con él recorríamos las sedes cuando se estaban construyendo. Las clases del año 85 en el ciclo básico empezaron con olor a pintura, porque hubo que terminarlo todo muy rápidamente. Claro, ahí había otra discusión con el tema del cupo. Nosotros estábamos en contra de los cupos y propiciábamos, bueno, que todo el que rindiera el examen y tuviera dándole cursos, porque había en aquella época cursos de preparación para los exámenes, pudiera ingresar. Por lo que recuerdo, al menos en la época que yo ingresé, que ingresábamos nosotros en aquellos años, el cupo operaba en pocas facultades. En general el que aprobaba ingresaba, había cupo suficiente. No ocurría eso en medicina. Medicina era la más complicada, ¿no? Tenía restricciones importantes y había muchos candidatos. Pero de económicas tengo amigos que lucharon el examen de ingreso, pidieron revisión y como todavía había cupo disponible lograron ingresar. Así que no era un problema grave para el caso de económicas. En el plano académico y curricular no teníamos grandes diferencias. Compartíamos el enfoque de las carreras, buscábamos una situación mixta entre los aspectos académicos, más científicos y de investigación, y la parte profesional. Así que en ese terreno, en general, nosotros no teníamos problemas. Los cambios que se hacían en los planes de estudio, los programas de las materias siempre eran aprobados de forma unánime o con pequeñas observaciones, pero no había una concepción distinta en cuanto a cómo articular las carreras, los departamentos, las materias. Nosotros tuvimos muy buena relación. Siempre puede haber algún episodio complejo, bueno, alguna trifulca, algún lío que armamos siendo estudiantes, pero eso es propio de la juventud. Yo tengo buena relación con todas las personas, chicas y chicos de aquella época, que hoy ya somos adultos, guardamos un grato recuerdo. La impresión que tengo es que en el plano estudiantil, el año 83, 84, nosotros éramos una especie de superhéroes en la facultad, porque nos presentábamos como los que habíamos vencido al régimen autoritario, a la dictadura. Hay gente que sufrió mucho por esto, ¿no? Pero los de mi edad no habíamos sufrido mucho por esto. Éramos muy chiquitos, ¿no? En la época de la represión. Pero de alguna manera ese clima lo recibíamos, nos ponía muy contentos, estábamos a gusto, discutíamos bastante y teníamos pequeñas peleas, pero podíamos convivir perfectamente. Hemos estado juntos en muchas ocasiones, hacíamos los congresos de la FUBA sin enfrentamientos, discusiones, pero sin enfrentamientos también de la FUBA. Hubo sí una discusión bastante importante con la primera FUBA, porque nosotros éramos centro derecha y había de la segunda fuerza de la Universidad de Buenos Aires. Había pasado algo parecido en casi todo el país. Y había algunos sectores que querían votar la conducción de la FUBA por lista única y excluirnos. Entonces, allí nosotros obviamente peleábamos para que se nos reconozca nuestra presencia, ¿no? Teníamos un cuarto, un tercio de la representación de toda la universidad
Y allí tengo que recordar a Roberto el Gallego Vázquez, un dirigente radical que había sido de la Franja Morada, que guió a muchos de los chicos de Franja de aquel entonces, y reunido con él, bueno, acordamos que se iba a respetar nuestra participación. Entonces nosotros entramos a la FUBA por la primera fuerza minoritaria, ¿no? Ellos habían ganado, tenían la mayoría, y nosotros éramos la primera fuerza minoritaria. No quedamos excluidos haciendo una votación por lista única, sino fue proporcional. Entonces eso habilitó a que estuviéramos en el año 84, fines del 83, 84, en la FUBA y en el Consejo Superior Normalizador, que se llamaba en aquella época, representando a los estudiantes. Yo era uno de ellos y las otras dos personas eran de Franja Morada. Eso fue un acuerdo que hicimos con Roberto Vázquez, como representando al grupo de ellos, y Andrés Delich. En casi todo el país ocurrió así, pero hubo algunas universidades donde no fue así y se votó por lista única y los sectores independientes quedaron excluidos. Yo empecé a dictar gestión y costos. En aquella época se llamaba costos porque es una disciplina donde no solamente está la parte contable, sino está la parte de gerenciamiento. Después esto se hizo más evidente cuando cambió el plan de estudios y esta materia pasó a llamarse gestión y costos. Así que fue desde mis inicios la parte docente. Los temas de investigación tienen un desarrollo relativamente, al menos para mí, para mi grupo, tuvo un desarrollo bastante limitado. No hemos podido hacer muchos proyectos de investigación. Hemos presentado unos cuantos proyectos, pero en general se tropezaba con el problema de que se propiciaba más las investigaciones de la gente de economía y no tanto la nuestra. Entonces nos costaba llevar adelante proyectos de investigación en administración principalmente, ¿no? La parte de contador siempre fue más de tipo profesional, aunque obviamente hay mucho para investigar, pero fue así. Y en aquellos años se evidenciaba más. La universidad propiciaba las investigaciones de ciencias básicas, ciencias médicas o farmacia, y no tanto para lo social o lo económico. Por los años 90, el secretario de investigación era Schwarzer, un hombre que investigó muchísimo la industria en Argentina, tuvo muchos trabajos, escribió libros sobre la industria en Argentina, y con él presentamos varios proyectos de investigación que solo se pudieron concretar parcialmente. Nosotros, yo no, y mi grupo de docente actual, no hemos presentado proyectos de investigación con, digamos, el rigor científico y metodológico que se le pide para un proyecto de envergadura. Hacemos artículos de difusión, de divulgación, o con pequeños experimentos en las aulas con nuestros alumnos, pero nada más. En cuanto a la investigación, siempre está lo que uno puede pensar como más necesario y lo que puede ser visto como más complementario en un entorno de restricción de recursos o de escasez de recursos. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer todas las investigaciones que hace la gente de economía y de management en las universidades de Estados Unidos. En principio hay menos recursos disponibles y es bastante entendible que se vuelquen hacia otras áreas. Desde luego que nosotros siempre estamos tratando de ir un pasito más allá y investigar y profundizar en las áreas donde tenemos mayor interés. Nosotros, mi grupo y yo tenemos principalmente temas de interés en la cuestión de administración, gerenciamiento, liderazgo y economía del comportamiento, digamos, por decir algo de la economía que puede tener relación con nosotros. Y allí
oportunamente hemos estado presentando proyectos para investigar cómo se gerencian, cómo se manejan algunas actividades dentro de las empresas de nuestro país o los distintos sectores, para tratar de ver, bueno, qué diferencias hay en este terreno entre dirigir un organismo público o dirigir una empresa. Y también hemos presentado proyectos relacionados con calidad, porque una de las materias que dictamos nosotros es calidad y productividad, que es un caso bastante raro en nuestra facultad porque no forma parte del programa obligatorio de los licenciados en administración, sino que es una optativa para los licenciados en administración. Es un área, la de calidad, que tradicionalmente está cubierta por ingenieros. Nosotros hicimos un esfuerzo para que Ciencias Económicas estuviera presente allí, y esta es una materia que la armamos con mi equipo de colaboradores docentes, la propusimos, se aprobó, y bueno, mantenemos un curso desde hace 14, 15 años dentro del área de calidad. Calidad permite hacer más investigación, porque en definitiva los temas de calidad tienen diversas ramificaciones, desde lo que puede ser calidad aplicada a la dirección de las empresas hasta lo que puede ser control estadístico de calidad. Esto último ya es muy conocido, parece que no daría para investigar más, pero bueno, es un área que también podría llegar a investigar si nosotros hacemos algunos trabajos para ver en qué medida en las empresas, en las organizaciones se aplican estas técnicas. Es posible que lo que estoy diciendo, que es un pendiente en cuanto a temas de investigación, esperamos desde ya poder abordarlos. Para nosotros, siempre, cuando digo nosotros me refiero al grupo docente que me acompaña, siempre hemos visto que la labor en la universidad no solamente tiene que ser pedagógica, sino también tiene que haber investigación. Es decir, siempre tratamos de desarrollarlos en este plano. No solamente se hace capacitación, divulgación, formación de profesionales, sino también hay que tratar de desarrollar la ciencia. El proceso de normalización de la Universidad de Buenos Aires creo que fue un momento muy bueno para la Universidad de Buenos Aires. Los nombramientos que se hicieron del rector normalizador, que fue Francisco de Lich, y después de los decanos normalizadores, fue destacado. Se nombraron decanos normalizadores, en la mayoría de los casos de primer nivel. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Consejo Superior se sentaba al lado mío el decano de Arquitectura, que es Bernardo Duhovne, creo que todavía vive. Klimovsky venía por Ciencias Exactas, Lugones por Farmacia. Había un conjunto de decanos normalizadores muy importantes, de valor académico y de valor pedagógico. Abrió una expectativa grande en aquel momento. Nosotros no pertenecíamos a ese grupo, éramos oposición, pero nos entusiasmaba todo lo que fuera mejoramiento académico y científico. Y después fuimos opositores en las elecciones de Oscar Yugerov. Nos opusimos, pese a que Oscar Yugerov era de nuestra facultad, pero bueno, igual luchamos en contra de su elección, y como dije, en alguna ocasión estuvimos bastante cerca cuando propusimos la candidatura de López Antizo en el año 90, si mal no recuerdo, principio del 91. Ahí hubo una elección de rector y trabajamos con todas las facultades para tratar de elegir. Era un enfrentamiento entre dos de ciencias económicas, ¿no? Yugerov y López Antizo en aquellos años. La elección hablando de si se podía convivir, nosotros, la elección de rector se hacía en el Salón de Actos del Nacional Buenos Aires y podíamos estar, había barra, la barra opinaba, bueno, gritaba un poco, cantaba algo, pero
pero podíamos convivir. Años después hubo episodios bastante no gratos en la universidad. La elección del rector hubo ocasiones que hubo que hacerse en salas cerradas, mientras que en aquella época era en un salón de actos Nacional Buenos Aires, los oradores hablaban y la barra escuchaba y cada tanto aplaudía, bueno, o gritaba un poco, pero nada más. Así pudimos llevar adelante esas elecciones. Así que el recuerdo que tengo de la convivencia con los otros grupos es muy bueno. Tengo un muy buen recuerdo, gente de primer nivel. Y los normalizadores fueron personas de primer nivel. No compartíamos exactamente la forma de manejar los concursos que venían de la época del proceso, pero bueno, nos entendíamos. Y hay una consideración especial que creo que corresponde de alguna manera reivindicar para la Facultad de Ciencias Económicas, y es que, excepto los primeros años de la dictadura, que hubo representantes del poder militar, en el gobierno militar se nombraron decanos de nuestra facultad a Cayetano Lichardo y a Mario Biondi padre. Mario Biondi padre fue un profesor destacadísimo ahora está el hijo, ¿no? Pero fue un profesor destacadísimo de nuestra facultad, una persona de espíritu democrático, no autoritario. Y entonces con él recuerdo, él se estaba yendo, ¿no? Después vino Oscar Lluverov. Recuerdo que íbamos los del centro de estudiantes, porque el centro de estudiantes se eligió primero cuando todavía estaban las autoridades del gobierno militar, y en general lográbamos que accediera a lo que pedíamos, no teníamos mayor problema, teníamos bastante libertad. Hubo facultades donde esto no era así, pero acá en Económicas con Lichardo y con Biondi teníamos un entorno más tolerable para la actividad estudiantil. El perfil de nuestros graduados es adecuado. Conozco los graduados de nuestra facultad. He dado y doy clases también en algunas otras facultades de ciencias económicas, privadas o públicas. Nosotros estamos al nivel de las más destacadas. Formamos, creo que adecuadamente, a los profesionales. Quizás para el tema de administración me parece que deberíamos ser tener contenidos más ligados a la matemática, que allí me parece que estamos un poco lejos, y nos saca para los licenciados en administración les sacan ventaja a los ingenieros. Los chicos que se están recibiendo de licenciatura en administración en este momento compiten en el mercado laboral con los ingenieros industriales. Y los ingenieros industriales, con la formación matemática y estadística un poco más rigurosa, suelen sacarle alguna ventaja. Pero después los contenidos que se abordan me parece que son bastante adecuados, son parecidos a los que se dictan en otras partes del mundo. De hecho, a nosotros nos toca, en esta materia de calidad que estoy yo solo, nos toca confrontar nuestros programas con otros programas de la misma materia en otras universidades del mundo, cuando algún alumno de aquí quiere hacer intercambio. Entonces, para validarle la materia aquí, reviso el programa de los profesores de afuera. Generalmente son de Europa, no me tocó mucho, creo que no me tocó de Estados Unidos, pero sí de varias universidades europeas. Y compruebo que en materia de contenidos nosotros estamos a la par, no estamos atrás. Es decir, nuestra facultad en la Universidad de Buenos Aires está parejo con otras universidades destacadas de nuestro país y no estamos atrás de otras, como de hecho también las encuestas, las calificaciones, los rankings de universidades lo demuestran. Así que puntualmente me parece que
sin perjuicio de que se puedan siempre revisar los programas y actualizar algunos contenidos. Creo que la formación que le damos tanto a contadores como a licenciados en administración, que es lo que yo más conozco, ¿no?, es moderna, es adecuada, y tal vez habría que profundizar estas cuestiones matemáticas y estadísticas para que nuestros licenciados en administración compitan mejor con los ingenieros industriales en la parte de laboral. No sé si agregar, pero sí tal vez reforzar los contenidos, ¿no? De estadística, habría que tener el conocimiento más consolidado, hacer más prácticas, lo mismo en temas de matemáticas, cuestiones matemáticas. Observo que los licenciados en administración tienen una formación contable pequeña, y en el mundo actual es necesario saber bastante de contabilidad. Sobre las cuestiones tecnológicas, probablemente habría que ir avanzando. Nosotros en uno de nuestros cursos estamos pidiendo a los alumnos que hagan trabajos con ChatGPT, en lugar de que tal vez alguno lo haga avergonzado. Directamente les pedimos que investiguen. A ellos los vamos a evaluar o vamos a valorar el esfuerzo que hacen en la medida de la profundidad que logren con las preguntas. Entonces, con frecuencia, por dar un ejemplo, tratamos de incorporar como herramientas pedagógicas lo que de alguna manera está utilizándose actualmente, y nosotros lo propiciamos. Ahí es un terreno donde creo que todos los docentes vamos a tener que ir evolucionando, avanzando, viendo de qué manera nos llevamos interactuamos con la tecnología, pero sin lugar a dudas incorporarla. A lo largo de estos años nos tocó, entre comillas, ser pioneros en algunas cosas relacionadas con la tecnología. Bueno, siempre hemos tratado de agregarle esto a nuestro desarrollo académico o pedagógico. El licenciado en administración no es de sistemas. Yo no conozco la carrera de sistemas, no sé allí qué necesidad hay en este plano. Nosotros en Administrative Management y como contador somos usuarios de herramientas. Entonces tenemos que conocer los lineamientos, cómo funcionan, cómo optimizarlas, cómo utilizarlas, pero no estamos en el desarrollo, tenemos muy poca formación que nos corresponde. Pienso que tengamos más en cuestiones de programación, que no vemos programación y muy poquito de sistemas. El trabajo de investigación es importante en general. El trabajo que se está haciendo aquí para tratar de captar la imagen, el recuerdo de las personas que hemos estado y estamos actualmente en la facultad me parece muy valioso, hace a nuestra memoria, es algo útil y bueno, construye nuestra identidad. Yo creo que la facultad tiene que progresar. Me parece que hoy probablemente necesite ser más plural, que haya en la dirección expresiones de otra forma de ver el mundo, otras ideas políticas, en fin. Por ese lado, nosotros, yo he recordado para esta reunión aquellas discusiones que había, que no me tocó vivir a mí, ¿no? Eran anteriores, entre humanistas y reformistas, reflejan que la universidad es un ámbito para que haya diferentes ideas. Entonces, esto es bueno que ocurre. En nuestra facultad, por suerte, tenemos bastante de esto. Por ejemplo, en economía hay cátedras que representan distintas formas de ver la economía, donde hay más diversidad de opiniones y de ideas. Yo creo que esto es bueno y debería incluso también intensificarse en la dirección de la facultad. Porque como les dije, al menos en el entorno de graduados,
Los últimos que lograron ganarle al oficialismo fuimos nosotros hace un montón de años, y recién hace poquito un grupo logró la minoría en graduados, o sea, una voz distinta dentro de la representación de los profesionales, que eso es un poco el rol del claustro de graduados, representar a docentes que no son profesores y profesionales.